El tren resoplaba mientras se detenía en la estación de San Juan de los Lagos, dejando escapar un silbido que se mezclaba con el murmullo de los vendedores ambulantes. El aire estaba impregnado del olor a elotes asados, tamales recién sacados de las ollas y café de olla que humeaba en pequeños vasos de unicel. Era una tarde fresca, con el cielo nublado, y los pasajeros descendían con prisa cargando maletas, bolsas de mercado y hasta jaulas con gallinas. Entre la multitud avanzaba un anciano de caminar pausado y mirada cansada. Don Aurelio Hernández, 74 años, exmaestro rural, viudo desde hacía más de una década. Su sombrero de palma, gastado por los años, apenas cubría sus canas rebeldes, y sus manos temblorosas sostenían un bastón de madera tallada que le había acompañado durante tantos caminos. Mientras observaba el ir y venir de las personas, sus ojos se detuvieron en una figura distinta. Un joven acostado sobre un pedazo de cartón en un rincón de la estación, envuelto en una chamarra raída que apenas lo protegía del frío. Su rostro estaba delgado, su barba descuidada, y sin embargo, lo que más llamó la atención de don Aurelio fueron sus ojos. Aunque permanecían semicerrados cuando se abrieron un instante, brillaban con una serenidad que contrastaba con la miseria que lo rodeaba. El anciano se detuvo. Sintió un golpe en el pecho, una mezcla de compasión y desconcierto. Había visto indigentes en muchas estaciones, pero aquel joven tenía algo distinto. «Dios mío», murmuró Aurelio, llevándose la mano al sombrero. «¿Qué hace este muchacho aquí tirado como si no valiera nada?» La gente pasaba frente al joven sin siquiera mirarlo. Algunos lo esquivaban como si fuera un estorbo. Una mujer arrastró a su hijo diciéndole: «Ni lo veas, vámonos rápido». El contraste con el bullicio alrededor era brutal. Los pregoneros gritaban: «Tamales oaxaqueños, calientitos, café de olla a 10 pesos», mientras aquel muchacho permanecía invisible como si no existiera. Don Aurelio dio unos pasos hacia él, pero se detuvo. Dudaba. En su interior surgía la voz de la prudencia. «No te metas, no sabes quién es, podría ser peligroso». Pero otra voz, más profunda, lo empujaba. «Acércate, no lo dejes solo». Respiró hondo, y sin darse cuenta, ya estaba frente a él. El joven abrió los ojos lentamente, lo miró y sonrió apenas con un gesto frágil. «Buenas tardes, hijo», dijo don Aurelio con voz temblorosa. «¿Estás bien?» El muchacho tardó en responder, como si las palabras le costaran. Aquí ando, señor, nomás descansando». Su voz era suave, apagada, pero con un tono sereno que contrastaba con su aspecto. Don Aurelio sintió un escalofrío recorrerle la espalda. En ese instante, Aurelio se preguntó por qué el destino lo había puesto frente a aquel muchacho. No podía apartar la mirada. Había algo en su rostro, en la calma de sus ojos, que lo conmovía profundamente, como si escondiera un secreto demasiado grande para explicarse con simples palabras. Querido espectador, antes de seguir con esta historia que promete revelarnos cómo un pequeño gesto puede transformar la vida de dos personas y hasta de una comunidad entera, te invito a suscribirte al canal para no perderte los relatos más emocionantes y llenos de reflexión. El anciano permaneció allí, de pie, observando al joven. La multitud seguía pasando, pero para él todo se había detenido. Era como si el tiempo se hubiera suspendido en aquel rincón de la estación. Don Aurelio recordó los años de su juventud, cuando enseñaba a niños en una escuelita rural de Jalisco. La misma mirada de hambre y cansancio la había visto muchas veces en sus alumnos, pero en este joven había además una paz extraña, un brillo difícil de describir. El anciano tragó saliva. No sabía aún qué hacer, pero algo en su corazón le decía que aquel encuentro no era casualidad, y aunque todavía no lo sabía, lo que estaba a punto de iniciar cambiaría no solo la vida de ese muchacho, sino la suya propia para siempre. El tren volvió a silbar a lo lejos, anunciando otra partida. Don Aurelio miró al joven una vez más y pensó: si me voy ahora, jamás me perdonaré el haberlo dejado aquí. La decisión estaba sembrada en su alma.
aunque aún no lo supiera con claridad. Don Aurelio se inclinó con cuidado, apoyando el bastón contra su pierna, mientras observaba más de cerca al joven que yacía sobre el cartón. Había algo en su quietud que no encajaba con la miseria habitual de los desamparados. Su ropa estaba rota, sí, y su chamarra raída dejaba pasar el frío de la tarde, pero en sus ojos había un resplandor que desarmaba cualquier prejuicio. «Oye, hijo», dijo Aurelio con voz suave como quien no quiere asustar, «¿desde cuándo estás aquí?» El joven lo miró con cierta desconfianza. Tardó en responder. «No me acuerdo, los días se mezclan», susurró casi sin mover los labios. El anciano sintió un nudo en la garganta. Aquella voz frágil parecía venir de muy lejos, como si cargara siglos de cansancio. A su alrededor, la estación continuaba viva. Los vendedores voceaban sus productos. Los niños corrían con globos en la mano. Los choferes de camiones gritaban los destinos de sus rutas. La vida seguía sin detenerse, indiferente a la miseria de aquel joven. Don Aurelio se acomodó el sombrero y decidió sentarse en una banca cercana. No podía simplemente irse. El muchacho cerró los ojos, como si quisiera protegerse de la curiosidad ajena, pero Aurelio no apartaba la vista. Había enseñado durante años a no juzgar por las apariencias y ahora debía aplicar su propia lección. «¿Tienes familia aquí?», preguntó al cabo de un rato. El joven abrió los ojos lentamente. «No, la perdí hace tiempo». Su respuesta fue seca, cortante, como una puerta que se cierra. El anciano se quedó callado, comprendiendo que no era momento de presionar. Sin embargo, el silencio que se instaló entre ellos no fue incómodo. Más bien, parecía cargar con un significado oculto. Una mujer pasó cerca vendiendo tamales. Aurelio casi se levantó para comprarle uno al joven, pero dudó. No quería parecer entrometido. En cambio, observó cómo un grupo de migrantes, cargados con mochilas viejas y botas gastadas, atravesaba el andén rumbo al norte. El anciano pensó que tal vez aquel muchacho había recorrido caminos similares, expuesto a la misma indiferencia. El sol comenzaba a esconderse tras las nubes, pintando de naranja las paredes de la estación. Aurelio sintió un escalofrío en la espalda. Algo dentro de él le decía que no debía marcharse sin tenderle una mano. Se levantó despacio y se acercó otra vez. «Mira, hijo, no sé qué estés pasando, pero nadie debería quedarse tirado en un cartón como si no valiera nada». El joven lo miró en silencio. Había un brillo en sus ojos que conmovía y al mismo tiempo inquietaba. «La gente no me ve, señor. Paso desapercibido. Soy como el aire». Don Aurelio tragó saliva. Ese comentario le recordó los años de soledad que había vivido desde la muerte de su esposa, los días en que también se había sentido invisible para el mundo. Quizá por eso aquella figura desvalida lo tocaba tanto. Veía en él un reflejo de sí mismo. «Pues yo sí te veo», dijo con firmeza, sin apartar la mirada. El joven sonrió apenas, como si esas palabras fueran un bálsamo inesperado. Don Aurelio se sorprendió de su propia determinación. Un impulso lo empujaba a ayudar, aunque no supiera cómo. El tren volvió a rugir, anunciando otra salida. La gente se apresuró, cargando bultos y maletas. Aurelio miró de nuevo al muchacho y pensó, «Si no lo acompaño, ¿quién lo hará? Si lo dejo aquí, ¿qué será de él?». En ese instante, algo dentro de su corazón tomó una decisión, aunque todavía no lo entendiera por completo. Sabía que este encuentro no era simple casualidad. Y mientras el bullicio de la estación continuaba, el anciano y el joven compartieron un silencio que sería el inicio de un vínculo imposible de romper. El estómago de don Aurelio gruñó con fuerza, recordándole que llevaba horas sin probar bocado. Miró al joven frente a él y se preguntó cuándo habría comido por última vez. Su rostro pálido y sus labios resecos hablaban de hambre, aunque él no lo admitiera. Decidido, Aurelio se levantó y caminó hacia una vendedora que ofrecía atole humeante y pan dulce sobre una canasta de mimbre. «Deme 2, por favor»,
pidió con voz firme, extendiendo unas monedas que guardaba en su bolsillo. La mujer le entregó un vaso caliente y un par de conchas envueltas en servilleta de papel. El anciano regresó despacio, cuidando que el líquido no se derramara. Cuando estuvo frente al joven, extendió el vaso. «Toma, hijo, calienta el cuerpo». El muchacho lo miró sorprendido, como si no esperara un gesto así. No quiero molestar». «No es molestia. Anda, bébelo antes de que se enfríe». El joven dudó, pero al final tomó el vaso entre sus manos. El vapor le acarició el rostro y bebió un sorbo que le hizo cerrar los ojos de alivio. Aurelio le alcanzó la concha y el muchacho, con una sonrisa tímida, la aceptó. «Gracias», dijo en voz baja. «De nada, muchacho. ¿Cómo te llamas?» El joven tragó saliva, masticando con calma antes de responder. «Me llamo Jesús». El anciano se quedó quieto, sorprendido por la coincidencia del nombre. Lo repitió mentalmente, como si quisiera grabarlo en su memoria. Jesús. No era un nombre extraño en México, pero en aquel instante adquiría un peso especial. «Bonito nombre», comentó Aurelio, con un brillo extraño en los ojos. «¿Sabes? Mi madre siempre decía que los nombres marcan el camino de una persona». Jesús sonrió débilmente. «Pues a mí el camino se me perdió hace tiempo». El anciano lo observó con atención. Había tristeza en sus palabras, pero también una serenidad que desconcertaba. No hablaba como un joven derrotado, sino como alguien que aceptaba su destino con calma. «¿Y de dónde vienes?», preguntó Aurelio, curioso. Jesús bajó la mirada hacia el vaso de atole. «De muchos lugares, pero de ninguno al mismo tiempo. No tengo casa, no tengo tierra. Camino y descanso donde puedo». El anciano sintió un pinchazo en el corazón. Recordó los días en que, después de jubilarse, había vagado de pueblo en pueblo buscando a qué dedicar el tiempo. La soledad era un peso inmenso, y ver a aquel joven tan desamparado le hacía revivir esos años de vacío. Se quedó pensando unos segundos, luego habló con firmeza. «Mira, Jesús, yo tampoco tengo mucho. Vivo solo, mis hijos están lejos, y la pensión apenas alcanza. Pero lo poco que tengo lo comparto. Nadie debería andar solo por el mundo como si no importara». Jesús lo miró, y por un instante sus ojos brillaron con gratitud profunda. «Usted es distinto, Señor. La mayoría pasa de largo, ni me miran. Es que yo ya sé lo que es que te ignoren», respondió Aurelio con un dejo de amargura. El joven asintió despacio. Entre ambos se creó un silencio cargado de significado, roto solo por el bullicio de la estación. Aquel gesto sencillo de un vaso de atole y una concha había derribado el muro invisible que separaba sus mundos. Jesús terminó de comer y suspiró. «Hace mucho que no me trataban como persona. Gracias por recordármelo». Don Aurelio se conmovió. No sabía qué lo movía a acercarse tanto a este muchacho, pero algo en su interior le decía que debía quedarse a su lado. Tal vez la vida aún tenía un propósito para él, y ese propósito estaba justo frente a sus ojos. El tren volvió a anunciar su partida. Aurelio pensó, si sigo este camino puede que no haya vuelta atrás, pero ¿acaso importa? El silbido del tren marcó el inicio del viaje. Don Aurelio y Jesús subieron juntos, buscando un rincón en uno de los vagones atestados. Los asientos estaban ocupados y tuvieron que permanecer de pie, aferrados a los tubos metálicos que vibraban con cada movimiento de la máquina. A su alrededor, familias enteras conversaban en voz alta. Vendedores ambulantes ofrecían dulces y refrescos, y un par de músicos callejeros tocaban rancheras con una guitarra desgastada. Don Aurelio observaba a Jesús de reojo. El joven parecía inmerso en un silencio absoluto, como si nada del bullicio lo afectara. Mientras otros se quejaban del calor, de los empujones, de la falta de espacio, él permanecía sereno mirando por la ventana el paisaje que se transformaba poco a poco. ¿Has estado en la capital?, preguntó Aurelio, intentando romper el silencio. Jesús giró la cabeza y lo miró con calma. «Una vez, hace mucho, pero no me quedé». «Es dura», suspiró el anciano. «Ahí la gente camina deprisa,
Nadie se detiene a mirar a los demás. Jesús sonrió apenas, como si esa idea no lo sorprendiera. Entonces habrá que caminar a su paso. El viaje continuó durante horas, hasta que finalmente el tren se internó en la vasta mancha gris, que era la Ciudad de México. Desde la ventanilla se veían interminables calles, casas amontonadas en cerros, anuncios espectaculares iluminando avenidas y un tráfico que parecía no tener fin. El humo de los autos y el olor a gasolina se mezclaban con el aroma de fritangas que se escapaba de los puestos callejeros. Cuando descendieron en la estación de Buenavista, el impacto fue aún mayor. Miles de personas iban y venían con prisa, cargando bolsas, empujando carritos, hablando por teléfono. Don Aurelio se sintió pequeño en medio de aquella multitud, y Jesús caminaba a su lado sin perder la calma, como si conociera el terreno. «¿A dónde vamos a ir?», preguntó Aurelio inseguro. «Donde haya techo para esta noche», respondió Jesús con sencillez. El anciano asintió, aunque no podía evitar la preocupación. No tenían dinero suficiente para una posada, y dormir en la calle de la capital no era lo mismo que en un pueblo pequeño. Allí los peligros eran mayores. Caminaron por la avenida. El ruido de los claxon, el pregón de los vendedores de tacos al pastor, las carcajadas de los transeúntes y hasta el eco de un organillero con su sonido melancólico formaban una sinfonía caótica. Don Aurelio avanzaba con dificultad entre la multitud. Su bastón golpeaba el pavimento con un ritmo cansado. «Descansa, don», dijo Jesús deteniéndose en una esquina. «No hay prisa». «¿Cómo no la van a ver, hijo? Aquí no se puede estar parado mucho tiempo, luego llegan a molestarte». Y en efecto, a los pocos minutos un policía los miró con desconfianza, como sospechando que fueran vagabundos buscando problemas. Aurelio se puso nervioso, pero Jesús lo saludó con cortesía, inclinando la cabeza. El oficial, confundido por aquella actitud tranquila, decidió marcharse. El anciano suspiró aliviado. «¿Ves? Aquí la gente te juzga en un segundo. Ni siquiera saben quién eres, pero ya decidieron qué vales». Jesús respondió con voz serena. «Lo importante no es lo que piensen, sino lo que somos». Don Aurelio lo miró intrigado, preguntándose de dónde salía aquella seguridad. Sin embargo, no había tiempo para reflexionar. La noche caía, y el frío capitalino empezaba a calar en los huesos. Necesitaban encontrar un refugio. Siguieron caminando hasta que el cansancio obligó a Aurelio a detenerse frente a un parque. Se sentó en una banca, agotado, mientras veía a los niños correr alrededor de una fuente iluminada. Jesús permaneció de pie, observando con esa serenidad que parecía inquebrantable. «No sé si hice bien en venir contigo, hijo», confesó Aurelio con voz baja. «Esta ciudad es demasiado dura para los que no tienen nada». Jesús lo miró fijamente, y su silencio fue más profundo que cualquier palabra. Aurelio entendió que aquella noche apenas era el inicio de un camino incierto, lleno de pruebas que pondrían a prueba su fuerza y su fe. La madrugada en la capital fue dura. El viento frío cortaba la piel, y don Aurelio apenas pudo dormir sentado en la banca del parque, con su sombrero cubriéndole el rostro. Cuando abrió los ojos, el cielo empezaba a aclarar. Junto a él, Jesús permanecía despierto, observando a lo lejos como si esperara algo. «¿No dormiste nada, hijo?», preguntó Aurelio frotándose los ojos. Jesús sonrió suavemente. No lo necesitaba. El anciano lo miró extrañado. A su edad, dormir era un lujo que el cuerpo exigía con terquedad. Pero aquel muchacho parecía tener una resistencia fuera de lo común. Con el amanecer, las calles volvieron a llenarse. Vendedores abrían puestos improvisados, flores frescas en cubetas de plástico, fritangas chisporroteando en comales, música de radios viejos acompañando el movimiento de la ciudad. Aurelio y Jesús caminaron hasta el mercado de Jamaica, atraídos por el color y el bullicio. Los aromas los envolvieron, rosas, alcatraces, nardos, también barbacoa y carnitas que se cocinaban desde temprano. Aurelio respiró hondo, fascinado y nostálgico. Recordaba a su difunta esposa comprando flores cada domingo,
para adornar el altar de la Virgen en su casa de Jalisco. Mientras él se perdía en esos recuerdos, notó que varias personas se acercaban a Jesús de manera curiosa. Una mujer que vendía gladiolas lo miró fijamente, como si lo conociera. El joven simplemente le devolvió la mirada con una sonrisa cálida. «¿Le ofrezco un ramo, joven?», preguntó la vendedora titubeando. «No lo necesito», respondió Jesús con calma. «Pero tus flores son hermosas, porque nacen de manos trabajadoras». La mujer quedó en silencio. Sus ojos se humedecieron sin razón aparente y murmuró: «Gracias. Hacía tiempo que nadie valoraba lo que hago». Don Aurelio lo observaba todo con creciente desconcierto. ¿Cómo podía Jesús, con tan pocas palabras, conmover a desconocidos de esa manera? Caminaron un poco más y se toparon con un grupo de jóvenes que discutía acaloradamente por un dinero perdido. Uno de ellos empujó a otro y parecía que la pelea escalaría. Jesús se acercó sin miedo. «El dinero va y viene», dijo sin alzar la voz. «Pero lo que pierden al pelearse entre hermanos no se recupera nunca». Los muchachos lo miraron sorprendidos. Uno soltó el billete que apretaba en la mano y se alejó en silencio. El ambiente se calmó de inmediato. Aurelio frunció el ceño. Aquello no era normal. No era la reacción típica que alguien tendría ante un extraño. Se volvió hacia Jesús y le preguntó casi en un susurro: «¿Quién eres de verdad?». Jesús lo miró a los ojos con serenidad. «Un caminante, como tú». El anciano no supo qué responder. Sus pensamientos se enredaban. Una parte de él quería creer que se trataba solo de un joven sabio, pero otra parte sentía un cosquilleo en el pecho, como si estuviera presenciando algo más profundo. Al salir del mercado, pasaron junto a una iglesia. El repicar de las campanas llamó la atención de Aurelio. Un grupo de fieles entraba con veladoras y flores, mientras el sacerdote saludaba en la puerta. Jesús se quedó mirando el templo sin intención de entrar, y Aurelio percibió un brillo extraño en sus ojos. «¿No entras?», preguntó el anciano. «Dios no vive solo entre paredes», respondió Jesús sin apartar la mirada. «Vive en cada corazón que ama». Aurelio se estremeció. Sus pasos se hicieron más lentos, y la duda comenzó a crecer en su interior. Ese joven no hablaba como cualquier otro. Había una sabiduría, una certeza que no correspondía a su edad ni a su condición. Mientras se alejaban del templo, Aurelio pensó en voz baja: «Algo en este muchacho no encaja, pero no puedo dejarlo ir». El misterio que lo envolvía apenas comenzaba a revelarse, y el anciano sentía que la respuesta estaba más cerca de lo que podía imaginar. El día avanzaba, y el sol de mediodía caía con fuerza sobre la ciudad. Don Aurelio y Jesús caminaron hasta un mercado popular de barrio, donde el olor a carnitas, tlacoyos recién hechos y tortillas calentadas en comal se mezclaba con los gritos de los comerciantes. El bullicio era ensordecedor. «Barato, llévelo barato». «Nopalitos frescos a 20 la bolsa». Aurelio sudaba bajo su sombrero, mientras Jesús se mantenía tranquilo, como si el calor no le afectara. De pronto, un alboroto llamó su atención. Una mujer desesperada corría entre los pasillos del mercado. «¡Mi hijo! ¡Mi hijo se perdió!», gritaba con lágrimas en los ojos. La gente volteaba, algunos trataban de ayudar, pero la confusión aumentaba. El niño, de apenas 6 años, había desaparecido entre los puestos abarrotados. Aurelio sintió un vuelco en el corazón. Recordaba cuando sus propios nietos se soltaban de la mano en las ferias y el miedo lo paralizaba. «Jesús, debemos hacer algo», dijo con urgencia. El joven asintió y comenzó a caminar con calma, observando los rostros y los pasillos. Mientras otros corrían desesperados, él parecía guiado por una certeza invisible. Aurelio lo siguió, tropezando con cajas de verduras y esquivando a los vendedores. De pronto Jesús se detuvo frente a un puesto de juguetes de madera. Detrás de una mesa, un niño lloraba en silencio, abrazando una trompeta pintada a mano. Jesús se arrodilló a su altura. «¿Estás bien, pequeño?», preguntó con voz suave. El niño levantó la mirada,
con los ojos llenos de lágrimas. No, no encuentro a mi mamá. Jesús le acarició el cabello con ternura. No tengas miedo. Ella te está buscando. Ven, vamos a encontrarla. Aurelio observaba con asombro. El niño, que estaba aterrado, se calmó de inmediato al escuchar a Jesús. Era como si aquella voz tuviera el poder de tranquilizarlo. Tomándolo de la mano, Jesús lo llevó hacia la multitud que aún buscaba. Cuando la madre lo vio, soltó un grito desgarrador y corrió hacia él. Se arrodilló, abrazándolo con fuerza. «Mi niño, gracias, gracias», repetía entre sollozos. Los curiosos aplaudieron y murmuraron elogios. Una mujer comentó: «Ese joven tiene un don». Nadie había logrado calmar al niño. Aurelio sintió orgullo, pero también una creciente inquietud. ¿Cómo era posible que Jesús, con un gesto tan sencillo, transmitiera tanta paz? No podía ser casualidad. Después de la conmoción, la madre quiso darles dinero en agradecimiento. Jesús negó con la cabeza. «No necesitamos nada. Cuida a tu hijo y enséñale a confiar en ti siempre». La mujer lo abrazó con gratitud antes de perderse entre la multitud. Aurelio y Jesús se apartaron del mercado, buscando un lugar más tranquilo. El anciano, aún sorprendido, se detuvo en una esquina. «Jesús, lo que hiciste allá fue increíble». Solo escuché al niño. Su miedo era más fuerte que el ruido de afuera, y alguien debía responderle. Aurelio lo miró con ojos entrecerrados. «Hijo, cualquiera podría haberlo hecho, pero nadie lo hizo. Solo tú fuiste capaz de tranquilizarlo así». Jesús respondió con serenidad. «Cuando alguien se pierde, no basta con encontrarlo en el lugar. Hay que encontrarlo también en el corazón». El anciano se quedó callado, sintiendo un peso extraño en el pecho. Esa frase se le quedó grabada como si fuera una enseñanza para toda la vida. Mientras caminaban, Aurelio pensaba en silencio. Empezaba a darse cuenta de que aquel muchacho no solo le recordaba la bondad perdida en el mundo, sino que también lo obligaba a cuestionar sus propias creencias. La ciudad seguía rugiendo a su alrededor. Claxon, pregones, carcajadas. Pero dentro de él crecía una certeza inquietante. Lo que había visto en el mercado no era común. Y presagiaba que lo que estaba por venir pondría a prueba su fe de formas que nunca imaginó. El sol se ocultaba tras los edificios, tiñendo el cielo de un naranja opaco. Don Aurelio y Jesús llevaban todo el día caminando sin rumbo, arrastrando los pies entre avenidas interminables. La ciudad, con su ruido ensordecedor y su constante movimiento, parecía no darles un respiro. El hambre comenzó a clavarse como un dolor punzante en el estómago del anciano. «Jesús, no hemos comido nada desde ayer», murmuró Aurelio, apoyándose en su bastón. El joven asintió con serenidad. «Lo sé, don, pero no nos faltará lo esencial». El anciano lo miró incrédulo. Sus labios estaban secos, su garganta ardía de sed, y sus fuerzas disminuían con cada paso. Para él, la falta de comida no era una metáfora, sino una necesidad urgente que amenazaba con derrumbarlo. Caminaron hasta una plaza donde los puestos callejeros seguían funcionando. El aroma de los tacos al pastor y las quesadillas fritas en aceite viejo les abrió aún más el apetito. Don Aurelio se llevó la mano al bolsillo. Apenas le quedaban unas monedas insuficientes para pagar una comida decente. «Mira, hijo, quizá alcance para un refresco o un pan», dijo Aurelio con pesar. Jesús lo detuvo con un gesto tranquilo. «Guárdelo. Tal vez mañana lo necesitemos más». El anciano sintió una punzada de frustración. «Pero tengo hambre», explotó alzando un poco la voz. «Ya no soy joven como tú. Mis huesos me duelen y el estómago me arde. ¿De qué sirve la fe si no puedo llenar la panza?» Jesús lo miró sin molestarse, con esa calma inquebrantable que lo caracterizaba. «La fe no quita el hambre, don Aurelio, pero nos recuerda que no estamos solos, incluso en la escasez». El anciano bajó la mirada, avergonzado por su arrebato. Recordó los años en que, como maestro, enseñaba a sus alumnos a tener paciencia y esperanza.
Ahora era él quien no lograba practicar esas lecciones. Se sentaron en una banca. Aurelio respiraba con dificultad, mientras veía a la gente disfrutar sus antojitos sin siquiera notar su sufrimiento. Una pareja reía compartiendo un elote con mayonesa y chile, y un grupo de obreros bebía cerveza, cantando corridos desafinados. El contraste era insoportable. «Esto es humillante», susurró Aurelio, con los ojos vidriosos. «Ser invisible entre tantos, que nadie se dé cuenta de que existes». Jesús apoyó una mano sobre su hombro. «Yo sí lo veo, don Aurelio, y lo respeto». El anciano sintió un nudo en la garganta. Aquellas palabras, simples pero profundas, le devolvieron un poco de dignidad. Sin embargo, el hambre seguía ahí, recordándole su fragilidad. Las horas pasaron lentas. Aurelio pensaba en su casa lejana, en los frijoles que su esposa solía cocinar con tortillas hechas a mano. El recuerdo lo hizo llorar en silencio. Se preguntó si no había cometido un error al seguir a este joven misterioso, si no habría sido mejor tomar otro camino. Jesús, sin embargo, permanecía sereno. Su mirada vagaba por la plaza como si viera más allá de lo evidente. De pronto, señaló hacia un carrito donde un hombre recogía la comida sobrante. «Mire allá». El vendedor, antes de irse, dejó sobre la mesa varios panes duros y vasos de agua que nadie quiso. Aurelio lo dudó, pero Jesús se acercó y tomó un par de piezas, regresando con calma. «No es banquete, pero nos sostendrá». Aurelio mordió el pan duro, y aunque su sabor era áspero, sintió que la vida volvía a su cuerpo. El agua fría le refrescó la garganta, y por primera vez en el día se permitió sonreír débilmente. Jesús lo observó con ternura. A veces, lo pequeño basta para seguir adelante. El anciano guardó silencio. Aún tenía dudas, aún sentía el peso de la desesperación, pero esas palabras quedaron flotando en su mente como una chispa de esperanza. Sabía que la prueba del hambre era apenas el comienzo de un camino mucho más difícil. La noche cayó sobre la ciudad con un frío penetrante. Don Aurelio y Jesús seguían caminando sin rumbo fijo, con los pies adoloridos y el estómago vacío. El anciano respiraba con dificultad, cada paso era más pesado que el anterior. De pronto, una voz femenina los detuvo. «¿Y ustedes qué hacen por aquí a estas horas?», preguntó una señora robusta, de cabello recogido en un moño y delantal floreado, que barría la banqueta frente a su casa. Don Aurelio intentó responder, pero el cansancio apenas le permitió articular palabras. Solo andamos buscando un lugar para descansar». La mujer lo observó con desconfianza primero, luego su mirada se posó en Jesús. El joven la miró con calma, sin miedo ni ansiedad. Hubo un silencio breve que pareció prolongarse. «Yo soy doña Lupita», dijo finalmente, dejando la escoba a un lado. «No acostumbro meter extraños en mi casa, pero se ve que usted, don, ya no aguanta más». Aurelio se sorprendió. Quiso rechazar la ayuda por orgullo, pero Jesús intervino. «Gracias, señora. Su bondad la honra más que cualquier riqueza». La mujer sintió un extraño calor en el pecho al escuchar esas palabras. Después de dudar unos segundos, hizo una señal para que la siguieran. La casa de doña Lupita era sencilla pero cálida. Paredes de adobe pintadas de azul, imágenes de la Virgen colgadas en las paredes, olor a frijoles hirviendo en la olla. El contraste con la frialdad de la calle fue tan grande que Aurelio casi lloró de alivio. «Siéntense, por favor. No tengo mucho, pero compartiré lo que hay», dijo la señora sirviendo platos con tortillas calientes y frijoles refritos. Aurelio comió despacio, agradecido hasta las lágrimas. Jesús, por su parte, se levantó para ayudar en la cocina sin que nadie se lo pidiera. Preparó una silla que cojeaba, lavó platos y hasta entretuvo a los hijos de doña Lupita, contándoles historias sencillas, que los pequeños escuchaban embelesados. La señora lo miraba con creciente asombro. «Este muchacho parece parte de la familia», comentó en voz baja Aurelio. El anciano asintió con una mezcla de orgullo y desconcierto. «¿Tiene algo
No sé qué es, pero cambia el ambiente donde quiera que esté. Durante la cena Jesús habló poco, pero cada vez que lo hacía, sus palabras dejaban huella. No es la comida lo que alimenta al hombre, dijo en un momento, sino el amor con que se comparte. Doña Lupita se quedó pensativa. Nunca había reflexionado en ello, y sin embargo, lo sintió cierto en lo más profundo. Al terminar la velada, la mujer les ofreció un espacio en el piso de la sala con cobijas. Aurelio agradeció de corazón. Antes de dormir, miró a Jesús acomodando cuidadosamente las mantas para que todos estuvieran cómodos, incluso antes que él mismo. En la penumbra el anciano pensó, este joven no solo recibe hospitalidad, la transforma en algo más grande. ¿Será posible que su presencia sea un regalo que no alcanzo a comprender? Doña Lupita, desde su cuarto, murmuró a su esposo, hay algo raro en ese muchacho. Pero bueno, si todos fueran como él, el mundo sería distinto. Esa noche, Aurelio durmió profundamente por primera vez desde que había llegado a la ciudad. No solo por la cama improvisada, sino porque sentía que, por fin, no estaban solos. Sin embargo, en su interior también nació una pregunta que no lo dejaba tranquilo. ¿Qué destino aguardaba a ese joven que parecía despertar bondad en cada persona que lo conocía? La mañana siguiente, los primeros rayos del sol se filtraban por las cortinas delgadas de la casa de doña Lupita. El aroma a café de olla llenaba el ambiente, mezclado con el crujir de tortillas recién calentadas. Don Aurelio se desperezó, agradecido por haber dormido bajo techo, mientras Jesús ya estaba despierto, sentado en silencio, como si meditara. «Buenos días, muchachos», saludó la señora, sirviendo un par de tazas. «Hoy es domingo, y voy a la iglesia con mi familia. Si gustan acompañarnos, son bienvenidos». Don Aurelio dudó un instante. Hacía tiempo que no pisaba una iglesia, más por desánimo que por falta de fe. Jesús, en cambio, asintió con una sonrisa tranquila. «Iremos». Caminaron juntos por las calles del barrio hasta llegar a una iglesia pequeña, de fachada blanca y campanario sencillo. La gente entraba con velas, flores y rosarios. El murmullo de oraciones llenaba el aire, acompañado por el repicar de las campanas. Adentro, la misa transcurría con solemnidad. Don Aurelio se arrodilló siguiendo la costumbre, pero al mirar de reojo notó que Jesús no hacía lo mismo. El joven permanecía de pie, observando a la gente con una expresión serena. No había burla ni indiferencia en sus ojos, sino una compasión profunda. Después de la ceremonia, varias personas se acercaron a Jesús sin saber bien por qué. Una anciana le pidió consejo sobre su nieto enfermo. Un joven le confesó entre lágrimas que pensaba abandonar la escuela. Una mujer solitaria le habló de la tristeza de perder a su esposo. Jesús escuchaba a cada uno con paciencia, respondiendo con frases simples que, sin embargo, tocaban fibras profundas. «El dolor no se quita con palabras», le dijo a la anciana, «pero se aligera cuando alguien lo comparte contigo. Estudia, aunque parezca inútil», aconsejó al joven, «porque el conocimiento abre caminos que aún no ves. Ama los recuerdos de tu esposo», susurró a la mujer, «pero no cierres tu corazón a lo que aún te queda por vivir». Don Aurelio observaba en silencio, con el corazón agitado. La gente lo rodeaba como si encontrara en él una paz imposible de hallar en otro lugar. El sacerdote de la parroquia, el padre Esteban, notó lo que ocurría. Desde la sacristía miraba con creciente incomodidad cómo los feligreses parecían más atraídos por aquel desconocido que por la misa recién celebrada. Se acercó finalmente, interponiéndose entre Jesús y la multitud. «¿Y tú quién eres?», preguntó con voz firme, cruzando los brazos. Jesús lo miró con respeto. «Soy un caminante, nada más». El sacerdote lo evaluó con suspicacia. «La gente busca guía espiritual en la iglesia, no en desconocidos. No confundas a mis feligreses». Jesús no replicó. Solo inclinó la cabeza en señal de humildad. «No quiero apartarlos de usted, padre. Solo los escucho». Aurelio se tensó, temiendo un enfrentamiento. El murmullo de la gente crecía.
Algunos defendían al sacerdote. Otros sentían que Jesús les había dado algo que hacía tiempo no encontraban en el templo. Doña Lupita, que estaba allí con sus hijos, comentó en voz baja: «Ese muchacho dice lo que el corazón necesita, por eso la gente lo busca». El padre Esteban los miró a todos con ceño fruncido. Luego se volvió hacia Aurelio como buscando una explicación. El anciano tragó saliva, incapaz de decir nada. En su interior, la confusión lo consumía. Admiraba a Jesús, pero temía que su presencia atrajera problemas más grandes de los que podían enfrentar. Cuando salieron de la iglesia, la multitud aún murmuraba sobre el extraño joven que hablaba con tanta paz. Jesús caminaba tranquilo, como si nada lo perturbara, mientras Aurelio sentía un torbellino de dudas. «Esto apenas comienza», pensó, con un presentimiento inquietante. El eco de lo sucedido en la iglesia no tardó en esparcirse por el barrio. Durante el día, la gente comentaba en los tianguis y en las cocinas económicas sobre el joven que hablaba con calma y aliviaba corazones. Algunos lo admiraban, otros lo miraban con sospecha, pero nadie permanecía indiferente. Don Aurelio, mientras tanto, sentía un peso en el pecho. Caminaba junto a Jesús por las calles estrechas del vecindario, entre puestos de garnachas y música de radios viejos, con la mente hecha un torbellino. Quería proteger a ese muchacho, pero temía que la atención atrajera problemas. «Jesús», dijo con voz baja, «tal vez debería ser más discreto. La gente habla demasiado y eso puede volverse en contra nuestra». El joven lo miró con dulzura. «No temo a lo que digan, don Aurelio. El corazón de cada persona busca verdad, aunque la verdad incomode». Esa misma tarde el padre Esteban mandó llamar a Aurelio. Se reunieron en la sacristía de la iglesia, un espacio silencioso con olor a incienso y cera derretida. El sacerdote lo recibió con gesto severo. «Don Aurelio, usted es hombre mayor, debe entender», dijo el padre. «Ese joven que anda con usted no es normal. Está confundiendo a la gente, desviándolos de la doctrina». Aurelio tragó saliva, nervioso. «Padre, no dice nada malo. Solo escucha, aconseja. La gente lo busca porque sienten paz con él». El sacerdote golpeó la mesa con la palma. «Ese es el problema. Lo veneran más que a la palabra que escuchan en misa. ¿No lo ve? Está ocupando un lugar que no le corresponde». Jesús, que había acompañado a Aurelio, se adelantó con calma. «No vine a quitarle nada a usted, padre. Solo comparto lo poco que tengo». El sacerdote lo encaró con dureza. «Entonces dime, ¿quién eres en realidad? ¿Un iluminado? ¿Un farsante? ¿Un loco que busca atención?». Jesús sostuvo su mirada, sereno. «Soy un caminante, nada más». El silencio llenó la sala. El padre Esteban respiró agitado, esperando otra respuesta, pero Jesús no añadió nada más. La sencillez de sus palabras desarmaba cualquier argumento, y sin embargo el sacerdote no estaba dispuesto a ceder. «Mira, joven», dijo con voz más baja pero firme, «en este barrio yo soy responsable de las almas, y no permitiré que alguien, por muy carismático que sea, siembre dudas en mi comunidad». Don Aurelio sintió un sudor frío correr por su espalda. Miraba a Jesús, esperando que se defendiera con más fuerza, pero el joven permanecía en silencio, irradiando calma. Esa actitud, lejos de tranquilizarlo, lo inquietaba aún más. Cuando salieron de la sacristía, Aurelio no aguantó y lo reprendió con ansiedad. «Jesús, ¿por qué no dices quién eres en realidad? ¿No ves que con tu silencio solo aumentas las sospechas?». Jesús lo miró y puso una mano sobre su hombro. «No necesito defenderme. La verdad se sostiene sola, incluso cuando todos la atacan». Aurelio apartó la mirada, con el corazón encogido. No entendía cómo aquel muchacho podía permanecer tan sereno frente a la hostilidad. Él mismo se sentía al borde de la desesperación, con miedo de que en cualquier momento las cosas se salieran de control. Mientras caminaban por el barrio, algunas personas se acercaron a saludar a Jesús, agradeciéndole sus palabras del día anterior. Una mujer le entregó pan recién horneado, un niño le regaló un dibujo.
Aurelio veía esos gestos con ternura, pero también con preocupación. Cuanto más cariño despertaba Jesús, más aumentaba el riesgo de despertar enemistades. Al caer la tarde, el anciano no pudo evitar pensar: esto no terminará bien, y sin embargo, no puedo abandonarlo. Algo en mi interior me obliga a seguir a su lado, aunque todo se vuelva en contra nuestra. El barrio parecía dividido. Algunos hablaban de Jesús como si fuera un enviado especial, otros lo acusaban de charlatán. Don Aurelio lo notaba en las miradas, unas llenas de cariño, otras cargadas de recelo. Esa mezcla inquietante se volvía cada día más densa, como una tormenta a punto de estallar. Una tarde, mientras caminaban de regreso a la casa de doña Lupita, un hombre del vecindario, conocido como Rogelio, los observaba desde la esquina. Era un comerciante envidioso, acostumbrado a tener influencia en la colonia. No soportaba que la gente empezara a escuchar a un forastero en lugar de a él. «Ese muchacho no es normal», murmuró con rabia a un amigo. «Si no lo detenemos, todos van a olvidarse de nosotros». Rogelio decidió actuar. Al día siguiente fue a hablar con un par de policías que rondaban la zona. Les dijo que Jesús y Aurelio eran vagabundos peligrosos, que estafaban a la gente con falsas promesas. Los oficiales, sin pruebas pero con prejuicios, aceptaron darles una revisada. La emboscada ocurrió al anochecer. Aurelio y Jesús caminaban tranquilos cuando dos patrullas se detuvieron bruscamente frente a ellos. 4 oficiales bajaron con las manos en las macanas. Ustedes dos», gritó uno. «Documentos, ¿qué hacen aquí?» Aurelio se puso pálido. «Oficial, no hemos hecho nada». «Cállese», respondió otro, empujándolo contra la pared. Jesús permaneció sereno, sin resistirse. «No somos un peligro, solo buscamos un lugar donde vivir en paz». Las palabras parecieron irritar más a los policías. Uno de ellos lo golpeó con la culata en el hombro, haciéndolo caer al suelo. Don Aurelio gritó desesperado: «Déjenlo, por favor, no le hagan daño». Jesús en el suelo levantó la vista. No había odio en sus ojos, ni rencor. «No teman, no tienen poder sobre la verdad». Esa calma desconcertó incluso a los oficiales, pero la presión de Rogelio, que observaba desde la distancia, los hizo continuar. Lo arrastraron algunos metros, revisando sus bolsillos, como si esperaran encontrar pruebas de un crimen. No hallaron nada, por supuesto. Finalmente, lo soltaron con un empujón. «Lárguense del barrio, y si los volvemos a ver aquí, será peor». El corazón de Aurelio latía con furia. Tomó a Jesús del brazo y lo ayudó a ponerse de pie. «Esto es una injusticia, una maldita injusticia». Rugió con lágrimas en los ojos. Jesús lo miró con serenidad. A veces la injusticia revela más sobre quien la comete que sobre quien la sufre. El anciano apretó los dientes. Sentía una impotencia insoportable, una mezcla de miedo y rabia que lo consumía por dentro. Hubiera querido enfrentar a esos hombres, gritar su verdad, pero sabía que solo empeoraría todo. Jesús caminaba despacio, con la espalda adolorida, pero sin una sola queja. Esa actitud desarmaba a Aurelio. ¿Cómo podía aceptar el maltrato con tanta paz? Él, en cambio, temblaba de coraje. Al llegar a una calle solitaria, Aurelio no pudo contenerse. «Jesús, ¿por qué no te defendiste? Pudiste decirles algo, pudiste gritar, correr». «La violencia solo alimenta más violencia», respondió el joven. Ellos actuaron desde el miedo, y el miedo siempre busca golpear primero. El anciano bajó la mirada. Se sintió viejo, cansado y frágil. «Yo no puedo con esto, hijo. No tengo tu fuerza». Jesús puso una mano en su hombro. «No es fuerza, don Aurelio, es confianza. Lo que es verdadero nunca se destruye». El anciano cerró los ojos, conteniendo las lágrimas. Sabía que Jesús tenía razón, pero no podía evitar la sensación de que lo estaban llevando hacia un destino oscuro. Mientras tanto, Rogelio sonreía desde las sombras. Había logrado su objetivo, convertir a Jesús en sospechoso. Lo que no imaginaba era que esa traición sería el inicio de algo mucho más grande que no podría controlar.
El viento helado se colaba entre los edificios cuando don Aurelio y Jesús buscaron refugio. Después de la humillación sufrida, nadie del barrio se atrevía a abrirles las puertas. Los rumores corrían más rápido que la compasión. Dicen que los correteó la policía. Seguro andan metidos en cosas raras. Las palabras se clavaban en el corazón de Aurelio como espinas. Terminaron bajo un puente, rodeados de cartones húmedos y el murmullo distante de los coches que pasaban. El anciano se dejó caer, exhausto, con la espalda contra la pared fría. Su cuerpo temblaba, no solo por el frío, sino por la desesperanza que lo devoraba. «Jesús», dijo con voz quebrada, «no puedo más. Estoy viejo, cansado, hambriento. Me duele todo. ¿De qué sirve todo esto?» El joven lo miró con ternura acomodándose a su lado. Sirve para recordarnos que incluso en la oscuridad hay un propósito. Aurelio golpeó el suelo con el bastón, frustrado. «¿Propósito? ¿Dónde está? Mira dónde estamos, tirados como perros, rechazados por todos. Y tú, ni siquiera te defiendes. ¿Eres fuerte o eres un loco?» Jesús no reaccionó con enojo. Solo alzó los ojos hacia el cielo encapotado. La fuerza no siempre se mide en golpes o en gritos, don Aurelio. A veces se mide en cuánto puedes resistir sin perderte a ti mismo. El anciano bajó la cabeza. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. «Yo sí me he perdido», susurró. «Desde que murió mi mujer, desde que mis hijos se fueron lejos. Creí que ya no tenía sentido seguir, y ahora que te encuentro, siento que cargo una cruz demasiado grande». Jesús le tomó la mano con suavidad. «No estás solo. Yo camino contigo». Aurelio sollozó, dejando salir años de dolor contenido. La ciudad seguía rugiendo arriba, indiferente, mientras bajo aquel puente un anciano derramaba su corazón. El silencio se prolongó. Luego Aurelio habló otra vez con voz apenas audible. «Tengo miedo, hijo. Miedo de que te hagan daño, miedo de que yo no pueda protegerte, y miedo de estar creyendo en algo que no entiendo». Jesús apretó su mano. «El miedo es natural, pero no dejes que te robe lo que todavía puedes dar». El anciano lo miró a los ojos. Había en ellos un resplandor sereno, un brillo que no provenía de las luces de los coches ni de la luna oculta, algo inexplicable que lo calmaba. «¿Quién eres realmente?», preguntó Aurelio, con la voz cargada de angustia. Jesús guardó silencio por un instante, como si meditara su respuesta. Finalmente susurró: «Soy alguien que cree en ti, aunque tú mismo dudes de tu valor». El anciano se estremeció. Aquellas palabras penetraron en lo más profundo de su ser. Sintió que por primera vez en años alguien lo veía de verdad, más allá de sus canas, de sus achaques y de su soledad. Se recostó en el cartón húmedo, agotado, pero con una extraña paz. Cerró los ojos mientras Jesús permanecía en silencio, vigilante como si el frío no lo tocara. En esa noche oscura, marcada por la desesperación y la impotencia, algo había cambiado en el corazón de Aurelio. No sabía cómo explicarlo, pero presentía que la respuesta a sus preguntas no tardaría en llegar. Lo único que temía ahora era no estar preparado para lo que vendría. La madrugada fue cruel. El frío calaba hasta los huesos, y don Aurelio despertó con el cuerpo entumecido. Jesús, en cambio, parecía haber pasado la noche en calma, sentado con la espalda contra la pared, mirando el amanecer como si aguardara algo. De pronto, una pareja se acercó con pasos apresurados. Era gente humilde, con ropa gastada y ojos llenos de preocupación. El hombre llevaba a un niño en brazos envuelto en una cobija. El pequeño tosía con fuerza. Su piel estaba pálida y su respiración entrecortada. «Perdone, señor», dijo la mujer, mirando a Jesús con súplica. «Alguien nos habló de usted. Dicen que sus palabras traen paz. Nuestro hijo está muy enfermo y no tenemos dinero para un médico. ¿Puede ayudarnos?» Aurelio abrió los ojos con sorpresa. ¿Cómo era posible que la fama de Jesús ya hubiera llegado hasta allí? El anciano se sintió dividido. Por un lado quería alejarse,
temiendo otra confrontación. Por otro, algo en su corazón lo empujaba a quedarse. Jesús tomó al niño entre sus brazos con ternura. El pequeño apenas respiraba, y un hilo de sudor le cubría la frente. Jesús lo sostuvo contra su pecho, cerró los ojos y permaneció en silencio. No había rezos elaborados ni gestos teatrales, solo un silencio profundo que parecía envolverlos a todos. Don Aurelio observaba con el corazón acelerado. En su interior, una voz gritaba: «Esto es una locura, no puede hacer nada, es solo un joven como cualquiera». Pero otra voz más suave le susurraba: «Mira y confía». Pasaron minutos que parecieron eternos. De pronto, el niño abrió los ojos. Su respiración se normalizó poco a poco, y un color saludable volvió a sus mejillas. La madre soltó un grito ahogado y abrazó a su hijo con lágrimas en los ojos. «Está mejor. Mira, compadre, está mejor», exclamó al hombre, que no podía dejar de temblar de emoción. El niño, con voz débil pero clara, murmuró: «Mami, tengo hambre». La mujer lloró aún más fuerte, riendo y sollozando al mismo tiempo. El padre cayó de rodillas frente a Jesús. «Gracias. No sé quién es usted, pero gracias». Jesús le devolvió al niño y habló con serenidad: «Ámenlo, cuídenlo y enséñenle a amar. Ese es el verdadero milagro». La pareja lo abrazó antes de marcharse, aún conmovida. Don Aurelio, en cambio, se quedó inmóvil. Sus piernas temblaban y una mezcla de miedo y asombro lo recorría entero. «Jesús», dijo con voz entrecortada, «yo vi lo que pasó, eso no es normal, no puede ser casualidad». Jesús lo miró con calma. «Lo que viste no es para asustarte, don Aurelio, es para recordarte que la vida es más fuerte de lo que creemos». El anciano respiró agitado. Pero esto ya no es solo hablar bonito o consolar a la gente. Esto es imposible». Jesús colocó su mano en el hombro de Aurelio. Imposible es solo una palabra cuando olvidamos que todo tiene sentido. El anciano apartó la mirada, con lágrimas en los ojos. Tenía miedo, miedo de creer demasiado, miedo de ser engañado, miedo de aceptar lo que no podía explicar. Y sin embargo, su corazón ardía como hacía años no lo hacía. Mientras caminaban alejándose del puente, Aurelio se dijo en silencio: «Si esto es real, entonces mi vida ha cambiado para siempre». No podía negarlo más. Había presenciado algo que desafiaba toda lógica, y aunque todavía no entendía qué significaba, sabía que el rumbo de su camino junto a Jesús acababa de tomar una dirección irreversible. El rumor del milagro corrió como fuego en pastizal seco. En el barrio todos hablaban del niño que había sanado en brazos de aquel joven desconocido. Algunos aseguraban que era obra divina, otros que era un engaño, una coincidencia. Para don Aurelio no había duda, lo había visto con sus propios ojos, y ese recuerdo lo perseguía como un eco imposible de ignorar. Esa noche, mientras caminaban por una vereda que conducía hacia las afueras de la colonia, el anciano no aguantó más y habló con el corazón en la garganta. «Jesús, lo que hiciste con ese niño, ¿cómo lo explicas?». El joven no respondió de inmediato. Caminaba con pasos tranquilos, como si el peso de la pregunta no lo alterara. Finalmente dijo: «No vine a explicar, don Aurelio, vine a acompañar». Aurelio frunció el ceño con lágrimas contenidas. «Pero yo necesito respuestas. He vivido 74 años y nunca había visto algo así. ¿Eres un hombre común o eres...». Jesús se detuvo. La brisa movía suavemente su cabello, y sus ojos brillaban bajo la luz tenue de un farol lejano. «Soy lo que ves y lo que no alcanzas a ver». El anciano sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No era una respuesta directa, pero en su corazón algo se quebró y al mismo tiempo algo se encendió. Caminaron en silencio hasta llegar a un claro donde el cielo se habría despejado. Jesús se sentó sobre una piedra y miró hacia el horizonte. Aurelio se sentó a su lado, con el alma agitada. «Don Aurelio», dijo Jesús con voz suave, «he caminado contigo este tiempo para recordarte que aún tienes camino que recorrer. Tu vida no terminó con la soledad, ni con el dolor. Eres necesario.
El anciano lo miró sorprendido. ¿Yo? ¿Necesario? Soy un viejo cansado, apenas sirvo para caminar unos pasos sin que me falte el aire. Jesús sonrió. Tienes lo que muchos han perdido: experiencia, amor, deseo de hacer el bien. Tú puedes guiar, escuchar, enseñar. Eso es más valioso que la fuerza de la juventud. Aurelio bajó la cabeza, sintiendo que aquellas palabras lo atravesaban como flechas de fuego. Era cierto, había pasado demasiado tiempo creyendo que ya no servía para nada. Y ahora un joven misterioso le devolvía la certeza de que aún podía ser útil. El silencio de la madrugada los envolvió. Aurelio, con el corazón acelerado, giró para preguntarle algo más, pero en ese instante se dio cuenta de que Jesús ya no estaba sentado a su lado. Se levantó de golpe, buscando alrededor. «¡Jesús!», gritó con desesperación. No había rastro de él. El claro estaba vacío, iluminado apenas por la luna que se asomaba entre las nubes. El anciano sintió un nudo en la garganta. Sus ojos se llenaron de lágrimas y cayó de rodillas. «¿Fuiste real?», susurró. «¿O todo esto fue un sueño que mi corazón inventó para no morir de tristeza?». El viento sopló suavemente, acariciando su rostro. En ese instante, Aurelio recordó las palabras de Jesús: «Soy lo que ves y lo que no alcanzas a ver», y comprendió, aunque no pudiera explicarlo, que había estado en presencia de algo divino. Se quedó ahí, en silencio, dejando que las lágrimas corrieran libres. Ya no había miedo en su pecho, sino gratitud. Sabía que Jesús se había ido, pero también sabía que jamás estaría solo. El amanecer encontró a don Aurelio aún arrodillado en aquel claro solitario, con el rostro bañado en lágrimas. El aire fresco de la madrugada lo envolvía, y aunque Jesús ya no estaba, su presencia seguía viva en el corazón del anciano. Se levantó con esfuerzo, tomó su bastón y comenzó a caminar. Cada paso le pesaba menos, como si una nueva energía lo impulsara. Regresó al barrio donde habían sido rechazados. Al principio la gente lo miraba con recelo, recordando los rumores que se habían esparcido. Pero Aurelio no se escondió. Con voz firme, contó lo que había visto y vivido: la bondad de Jesús, su sabiduría, el milagro del niño. Muchos dudaron, otros lo escucharon con el alma conmovida. Poco a poco, lo que había comenzado como un encuentro entre un anciano solitario y un joven misterioso se transformó en una comunidad. Aurelio empezó a reunir a los vecinos más necesitados, organizó comidas compartidas con lo poco que cada uno podía aportar y se dedicó a escuchar las penas de quienes no tenían a nadie. Descubrió que aún podía enseñar, que su vida no había terminado en la soledad, sino que recién comenzaba otra etapa. «No hago nada extraordinario», decía Aurelio a quienes lo felicitaban. «Solo sigo lo que Jesús me enseñó: mirar al otro como hermano». Doña Lupita se convirtió en su aliada incansable. El sacerdote Esteban, al principio desconfiado, terminó acercándose también, reconociendo que aquel anciano había encendido en la comunidad una fe que no se lograba solo desde el púlpito. Incluso los que antes lo rechazaban se sumaron con el tiempo, tocados por la transformación que presenciaban. Los niños lo seguían como si fuera un abuelo para todos. Aurelio les contaba historias, les enseñaba a leer, a sumar, a valorar la solidaridad. Sentía que, de alguna manera, el legado de su oficio como maestro renacía, pero ahora con un propósito más profundo. Cada noche, al mirar al cielo, recordaba a Jesús. No sabía si volvería a verlo, pero ya no necesitaba pruebas. Lo llevaba consigo en la memoria y en el corazón. Y aunque los años seguían avanzando, Aurelio sentía que caminaba ligero, como si el peso de la soledad hubiera quedado atrás. Un día, mientras compartía pan con los vecinos en la plaza, una mujer le preguntó: «Don Aurelio, ¿qué fue de ese muchacho, Jesús?». El anciano sonrió mirando a la distancia. «Se fue, pero también se quedó. Vive en cada acto de bondad que hacemos». Los presentes guardaron silencio, conmovidos por sus palabras. Y así, sin buscarlo, Aurelio se convirtió en guía, en testigo de algo que muchos no comprendían del todo,
pero que los hacía sentirse más unidos. Pasaron los meses, y la colonia cambió. La desconfianza dio paso a la cooperación, el miedo se transformó en esperanza. Y todo porque un anciano, una noche en una estación, había decidido detenerse frente a un joven abandonado. Querido espectador, esta historia nos recuerda que los milagros no siempre se presentan envueltos en luces y maravillas incomprensibles. A veces comienzan con un simple gesto: ver a alguien que todos ignoran, tender una mano, compartir lo poco que se tiene. Si esta historia te conmovió, te invito a suscribirte al canal para que sigamos compartiendo relatos que toquen el corazón y nos hagan reflexionar sobre el poder del amor y la fe. Y antes de despedirnos, no olvides hacer clic en el video sugerido en pantalla, donde encontrarás otra narración que, al igual que esta, te llevará a descubrir cómo lo más pequeño puede transformar lo más grande. Don Aurelio, con su bastón y su sonrisa serena, siguió su camino. Ya no era un anciano derrotado, sino un hombre renovado por la certeza de que la verdadera fe no estaba en los templos ni en los discursos, sino en cada acto de compasión. Y en lo profundo de su alma, sabía que había caminado junto a Jesús, y que esa huella lo acompañaría hasta el final de sus días.